Cuando nosotros entendemos que somos ciudadanos del reino, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de aquel derecho que se adquiere para recibir todos los derechos, pero también para cumplir todos los deberes que requiere un Estado. Ustedes son ciudadanos de la República Dominicana. Usted tiene una serie de derechos constitucionales que yo no tengo aquí, simplemente porque no tengo la ciudadanía que usted tiene o de esta nación. Yo retomo todos mis derechos en absoluto cuando vaya o al territorio de la Embajada de Colombia en Dominicana o cuando vaya a territorio colombiano. Allí recupero la totalidad de mis derechos, porque el Estado o el reino al que tú perteneces te otorga derechos, y en esos derechos nosotros tenemos grandes bendiciones. Sin embargo, se pierde el derecho cuando no se cumple el deber. Y una de las cosas que nosotros necesitamos trabajar es, nos gusta mucho reclamar los derechos que tenemos como hijos de Dios, pero hay poco compromiso con los deberes. Y le voy a dar un par de ejemplos para ampliar más la idea. Todos nosotros, cuando nos enfermamos, acudimos a un derecho constitucional del reino. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos. Pregunto, ¿cuántos han apelado a ese derecho? Pero le voy a hacer otra preguntita para ponerlo a pensar un poquito. Nosotros nos enfermamos por diferentes razones, pero una de esas razones es por malos hábitos alimenticios o por descuido de nuestro propio cuerpo. Entonces la pregunta mía es, ¿cuántos nos hemos enfermado por comer lo que no debemos comer? Pero entonces cuando estoy enfermo por comer lo que no debo comer, vengo ante Dios a reclamar un derecho. Cuando yo encuentro en la Biblia que Dios le prohibió a Israel comer cerdo, y uno lee en la Reina Valera que dice, porque este animal es inmundo. Y uno dice, ¿cómo así que inmundo? ¿Será que el cerdo peca más que el otro animal? ¿Se refiere la Biblia a una conducta o a una naturaleza? Cuando usted analiza los animales que Dios consideró inmundos para Israel en aquel entonces y que por ende se los prohibió, se da cuenta que toda esta línea de animales contienen un parásito que puede provocar diversas enfermedades y puede dañar la salud. Israel entraba al desierto. En el desierto no había dónde comprar nada, no había médicos, no había forma de nada. ¿Sabe qué fue lo que Dios hizo? Protegió la salud de su pueblo en el desierto. ¿Por qué cuando Pedro ve la visión y en la visión ve los animales que no podían comer en el desierto, por qué la orden fue mata y come? Porque ya no estaban en el lugar donde podían enfermarse sin poder ser tratados. Sin embargo, nosotros nos deleitamos comiéndonos unos buenos chicharrones. ¿Sí o no? Porque el alimento es santificado en la oración y porque la gracia cambió las cosas. Pero yo pregunto, ¿la gracia de Cristo le quitó el parásito al cerdo? Entonces, el hecho de que ya no esté prohibido no significa que no nos pueda hacer daño. ¿Me estoy haciendo entender? Hay muchas cosas que nosotros comemos que nos enferman. Pero cuando estamos enfermos, venimos ante Dios apelando aún. Pero resulta que yo no he cuidado el templo del Espíritu Santo. Porque somos buenos para comer comida chatarra a las 11 de la noche.
Aló. Pensé que se me habían ido de repente. Hay derechos. Uno de esos derechos es ser prosperados. ¿Verdad que sí? Dios ha prometido prosperarnos. Pregunto, ¿cuántos anhelan ser prosperados? ¿Cuántos anhelan que Dios le multiplique las finanzas? Y se lo hemos pedido a Dios, ¿sí o no? Pero muchos de los que le piden eso a Dios se roban el diezmo. Oh my God, yo que dije. Entonces se roban el diezmo, pero quieren que Dios los prospere. Les duele ofrendar, pero quieren que Dios los prospere. Y entonces vienen al pastor y al hermano y le dicen, ore por mis finanzas. Pero si uno revisa el registro de diezmadores, el nombre del hermano no aparece. Queremos el derecho, pero no queremos cumplir con el deber. Aleluya. Nosotros conocemos las disciplinas espirituales del reino de Dios. Mencióneme algunas de las disciplinas espirituales que como hijos de Dios debemos practicar. Escucho. Orar, ayunar, el silicio. ¿A qué le llaman ustedes silicio acá? Tirarse en el... porque yo interpreto silicio, vestirme de negro. ¿Sí o no, pastor? El silicio para mí en la Biblia es vestirme de negro o hacer duelo y luto. Ok, ustedes se tiran al piso y a eso le llaman. Bueno, ok. Entonces hablemos de vigilia. Vigilar. ¿Qué más? ¿Qué otra disciplina espiritual conocemos? Leer la palabra. ¿Qué más? Congregarse. Ojo, disciplinas espirituales. Entonces, hemos escuchado la oración, hemos escuchado el ayuno, la vigilia, leer la palabra, hemos escuchado también congregarse. Bueno, diezmar y ofrendar también es una disciplina espiritual. Ok, pregunto, ¿cuántos saben que estas cosas hay que hacerlas? Pero muchos cristianos no las hacen. Pero quiero que la bendición de Dios esté en mi vida. Y quiero que Dios me use y que Dios me respalde y que Dios me revele cosas. Pero ¿cómo va a ocurrir esto si yo no pongo en práctica las disciplinas espirituales que el reino de Dios demanda de mí? ¿Por qué es importante conocer el reino? Vamos a la escritura porque les quiero mostrar algo. Libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 1. Hechos capítulo 1. Cuando estemos listos me dicen un amén. Voy a esperar a los demás. Hechos capítulo 1. ¿Estamos ahí ya todos? Bien, dice así la Sagrada Escritura. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Pastores, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús discipulando a los discípulos antes de su muerte? 3 años y medio. Correcto.
Jesús le dio 3 años y medio de discipulado. Y fue un discipulado teopráctico. Les enseñaba, pero también había demostración del poder. Sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados y con eso también los educaba. Recuerden lo de aquel muchacho lunático endemoniado que los discípulos no pudieron y después, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús les enseñó la teoría habiéndoles mostrado la práctica. Pero cuando vino la crisis, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó aquel día en el huerto de los olivos del monte? En el huerto de Getsemaní, del monte de los olivos. ¿Qué pasó con los discípulos? Echaron a correr. Se fueron huyendo. Se escondieron aterrorizados. Uno fue y lo traicionó. Otro fue y lo negó. Todos se esparcieron. Yo pregunto, ¿dónde quedó el discipulado de 3 años y medio? Jesús resucita. Y cuando resucitó, ¿qué fue lo primero que hizo? Buscarlos. Iba hablando con algunos de ellos en el camino de Emaús y no le conocían. Llegó a la playa y allá fue donde se dio el asunto. Ah, es el Señor. Pedro se tiró, llegó corriendo, remaron la barca, desayunaron con Jesús aquella mañana. Jesús va, los busca, viene, los reúne. Y entonces dice el Señor, les voy a dar un nuevo discipulado. Y por 40 días Jesús no hizo más milagros, ¿verdad que no? Uno se pregunta, mis amados, ¿por qué Jesús cuando resucitó no salió a predicar otra vez en las masas? ¿No era más fácil que la gente le creyera después de resucitar? ¿Usted no cree? ¿Por qué Jesús no salió a hacer milagros como antes hacía? ¿Por qué Jesús ahora no se mostró a las multitudes? Jesús se reunió con sus discípulos y durante 40 días les enseñó acerca del reino de Dios. ¿Qué les enseñó? Acerca del reino de Dios. No hubo otra temática. El único tema en la conferencia de esos 40 días fue el reino de Dios. Mire lo que ocurre acá. Jesús tiene círculos de intimidad y a cada círculo de intimidad manifiesta un grado de revelación. Y voy de más a menos. El primer círculo de intimidad de Jesús era de 5,000 y a esos 5,000 les enseñaba por parábolas. Y cuando le preguntaron por qué a la gente les enseña por parábolas, él dijo, para que viendo y escuchando no entiendan. Y uno dice, ¿y cuál es el sentido de dar una enseñanza con la intención que nadie te entienda? ¿Por qué Jesús lo hacía de esa manera? Esa gente lo único que le interesaba era la comida que Jesús le daba. Ahí eran felices, los milagros, la comida, lo que el Señor les ofrecía. Y ellos eran felices con eso. Por eso es que cuando Jesús estaba ante Pilato, a la gente le pasaron algo de dinero y todo el mundo comenzó a decir, crucifícalo, crucifícalo, danos a Barrabás y crucifica al Señor. Pero poco antes lo estaban aplaudiendo y colocaban paños limpios en el piso para que Jesús pasara en la entrada triunfal a Jerusalén. Qué fácil cambiaban en su carácter y de parecer aquella multitud. Ahora entiendo por qué Jesús les hablaba en códigos para que no lo entendieran. Porque era una palabra que en ellos no iba a dar fruto. Entonces hay un grupo de gente a la que el Señor les muestra ciertas cosas, pero no les da acceso a las revelaciones. ¿Me está siguiendo? El otro círculo de Jesús era de 70 personas. Y a estos 70 los delegó y los autorizó, les dio poder y les dijo, vayan, prediquen, echen fuera demonios, salen enfermos, hagan eso en mi nombre. Y ellos fueron y lo hicieron, pero sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida.
Entonces hay un grupo de personas a los que el Señor les otorga algunas manifestaciones, les otorga el poder provocar algunas manifestaciones del reino, aunque ellos no se van a salvar, porque no cambian su carácter. ¿Aló? Hay otro círculo más cerrado de Jesús, 12, sus 12 discípulos. Y mire lo que el Señor dice. A ellos les hablo por parábola para que viendo no vean y escuchando no me entiendan, pero a ustedes les doy a conocer los secretos del reino. ¿Qué era lo que Jesús les daba a los 12? Diga conmigo, los secretos del reino. Se da cuenta que Jesús no a todos les revela los secretos del reino. ¿Quieres tener acceso a los secretos del reino? Tienes que tener un grado mayor en la intimidad con el Señor. Pero dentro de esos 12, ellos estaban todo el tiempo con Jesús. Jesús les revelaba los secretos del reino a ellos. Pero de esos 12, Jesús tenía un círculo más cercano de 3. Jacobo, Pedro y Juan. Y a estos 3 hubo 2 cosas. Número 1, los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y se les mostró como Dios. Les mostró su gloria, su esplendor como Dios. Pero a esos mismos 3, después se los llevó al huerto Getsemaní y les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Quiero renunciar a todo. A ese círculo les mostró su gloria y su debilidad. Les mostró su parte humana y les mostró su parte divina. Conocieron las 2 naturalezas de Dios o de Jesús. Eso es un nivel de revelación más profundo que los secretos del reino. Me estoy haciendo entender. Pero después de esos 3 tenía uno. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué fue lo que el Señor le mostró a Juan? A Juan le reveló el Apocalipsis. Lo que fue, lo que es y lo que habría de venir. A ese único, a ese más cercano, le reveló los 3 tiempos proféticos de la historia. Pero ese único fue el único que estuvo en la cruz. Aleluya. Ese estuvo en la cruz. Los demás echaron a correr. Tenían miedo. Lo negaron, lo vendieron, lo traicionaron. Pero ese estaba junto a la cruz, viendo todo lo que ocurría, sin importar que con él hicieran lo mismo. A mayor cercanía, mayor compromiso, pero también mayor revelación. Yo pregunto, ¿en cuál de los círculos te ubicas? ¿En el círculo de los que les interesa solo el beneficio sin tener compromiso? ¿En el círculo de los que manifiestan los dones, pero que no se dejan transformar? ¿En el círculo de los 12 donde tienen o conocen secretos, pero que no cambian sus defectos? En el círculo de los que tienen la revelación, conocen la gloria, conocen la debilidad, pero en el momento de la crisis corren. O estás en el círculo de tengo la capacidad de recibir la revelación que quieras, pero también tengo la capacidad de estar dispuesto a dar la vida por ti. Hoy vas a tener que ubicarte en cuál círculo estás, pero también pensar en cuál quieres estar. Y dependiendo en el círculo que te ubiques, así debe ser la capacidad de tu carácter para responder a esa responsabilidad. Pero no puedes pretender que te sea revelada la gloria cuando lo único que te interesa es el beneficio que recibes. O sea, tú no puedes pretender recibir
lo que Dios te ha prometido y lo que te han anunciado y lo que Dios tiene para ti, cuando ni siquiera tienes compromiso con la visión pastoral bajo la cual tú estás. Si no hay una entrega total, no pueden haber cielos abiertos. Aleluya. No sé si la conferencia no está al nivel de lo que usted esperaba, porque es que siento como mucho silencio, ¿no? Entonces Jesús decide hablarles del reino de Dios. Miremos el paralelo, antes de y después de. Cuando Jesús termina este discipulado del reino, le dijo: ahora quédense aquí hasta que reciban la promesa. Todos obedecieron, ninguno se fue, permanecieron juntos, unánimes y en oración y ayuno. ¡Wow! ¡Qué actitud tan diferente! ¿Sabe por qué muchos no cambian su actitud? Porque no se han comprometido con el reino. Hay dos maneras de yo tocar el reino, o de yo enfrentarme al reino, o relacionarme con el reino. Y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 3. Si usted desea lo busca, y si no yo mismo se lo digo acá. En Juan capítulo 3, Jesús está hablando con Nicodemo. Nicodemo viene escondido, era un fariseo cobarde porque le daba miedo que la gente lo criticara porque estaba yendo donde Jesús. Él era sacerdote. Pero vino a Jesús de noche a escondidas y le dijo: mira, yo vengo a confesarte algo que nadie se atreve a decir. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios como maestro. Lo que pasa es que no nos conviene decirlo públicamente. Bueno, fariseo al cabo, ¿no? Pero mire lo que pasa acá. Jesús comienza a hablarle a Nicodemo y le dice: Nicodemo, en verdad te digo, tú no puedes, o sea, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Diga conmigo: ver el reino. ¿Qué es lo que necesitaba Nicodemo para ver el reino? Diga conmigo: nuevo nacimiento. Pero en el texto 5 Jesús sorprende a Nicodemo con otra historia y le dijo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede ¿qué? Diga conmigo: entrar en el reino. Entonces una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. El nuevo nacimiento me permite ver el reino, pero el nacer del agua y del espíritu me permite entrar en el reino. Y usted se preguntará: ¿y cómo es este asunto? Para usted, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo nazco de nuevo? Cuando recibo a Jesús en mi corazón. Ok, ¿cuántos recibieron a Jesús aquí en su corazón? Muy bien, en el momento que usted lo hizo, eso le permite ¿qué? Ver el reino. Pero para entrar al reino, eso no es suficiente. Para entrar al reino hay que tener otra clase de nacimiento. Hay que nacer del agua. ¿Qué significa eso de nacer del agua? El bautismo. El bautismo en agua. Pero hay que nacer de algo más. Y del espíritu. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso cómo lo entendemos? ¿Cómo entendemos eso, mi pastor? Renovación del espíritu, guianza del espíritu. El que no nace del agua y del espíritu, tiene que haber una inmersión en el espíritu. Tiene que haber un grado de intimidad y de relación con el espíritu. Es cuando mi alma deja de gobernar mi ser para que el espíritu la gobierne. ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando mi alma deja de ser gobernada o deja de estar gobernando para ser gobernada,
por el Espíritu, es entonces cuando yo puedo entrar en el reino. Cuando yo estoy afuera en la calle, yo puedo ver el templo, pero viendo el templo no puedo usar sus sillas, no puedo disfrutar del aire, no puedo gozar de la pantalla, no puedo disfrutar de ningún elemento que esté dentro, porque estoy viéndolo desde afuera. El que ve no disfruta de lo que hay. Para poder gozar de lo que el templo tiene, yo tengo que entrar al templo. Escúchame bien, tú no te puedes quedar de espectador viendo el reino y viendo todo lo que en el reino se mueve. Tienes que buscar la manera de entrar al reino para poder gozar de todo lo que el reino te otorga. ¿Pero qué hay que hacer para eso? Hay que obligar el alma a ser gobernada, y que quien gobierne en mi vida sea el Espíritu. Ahora yo pregunto, ¿y cómo estamos con eso? ¿Qué te gobierna? ¿Te gobierna el Espíritu o te gobierna el alma? Mucha gente dice, a mí me gobierna el Espíritu, pero cuando alguien lo ofende se resiente, y eso es del alma. Mucha gente dice, a mí me gobierna el Espíritu, pero le da pereza de orar. A mí me gobierna el Espíritu, pero cuando se entera que alguien lo trata mal o habla mal de él, ya no quiere congregarse. Aleluya. Volvió el silencio de pronto. Entonces, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo vivo. Hay muchos hermanos almáticos en la iglesia. Son controlados por sus propias emociones, son dominados por sus propios pensamientos, se mueven por sentires del corazón, se mueven por sus sentimientos, se mueven en su propia voluntad, olvidando y abandonando la voluntad de Dios. Y por eso muchos son consentidos. Y entonces, si no le cantan su canción favorita en el culto, su culto no le gustó. Porque hay gente que siente al Espíritu cuando le cantan la canción que lo hace mover. No me diga a mí que eso es del Espíritu. Todo lo que manifieste, saltó, brincó, gritó, lo que sea, es almático, no es espiritual. Aleluya. El reino de Dios lo tengo que vivir conforme a su diseño, conforme al modelo que Dios lo trazó. Yo no puedo tratar de armarme mi propio reino al gusto mío, porque es que el reino de Dios no es un restaurante con comida a la carta. Eso tiene un solo diseño y debemos aprender a caminar en los diseños que Dios estableció. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que el reino me ofrece? ¿Qué es lo que yo consigo con el reino? Mire, hay un pasaje en la Biblia que casi nunca lo han predicado bien y casi nadie lo ha predicado bien. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué es lo que hablan cuando predican de eso? Dígame. La humildad. ¿Sí o no? En eso basan todos los mensajes que predican sobre ese episodio. Le tengo una noticia. Eso no tiene nada que ver con humildad. O bueno, si vamos a hablar de humildad con ese pasaje, hay que hablar de Pedro, no de Jesús.
Porque Pedro sí mostró humildad cuando dijo: yo no soy digno que tú me laves los pies a mí. Cuando usted analiza el pasaje, usted va a encontrar esto. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Solo falta que le lave los pies. Jesús está hablando de humildad. Pedro reacciona y dice: yo no soy digno. Eso sí es humildad. No soy digno que tú me laves los pies a mí. Ahora mire lo que viene. Jesús le dijo: si no dejas que yo te lave los pies, no puedes tener parte conmigo en mi reino. Ahora dígame que eso habla de humildad. Allí hay algo más. Por eso el tema: códigos secretos del reino de Dios. Allí hay algo más. Aquí ocurrió algo más. Por eso es que Pedro, cuando Jesús le dijo esto, Pedro dijo: entonces lávame la cabeza, las manos y los pies. Porque Pedro entendió el diseño del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 espacios: atrio, el patio, lugar santo, donde se practicaban algunas ceremonias, y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Y dentro de los 3 compartimientos del tabernáculo habían 7 elementos. Y el primer elemento que encontraban para ingresar al tabernáculo era el lavacro. ¿Y qué era el lavacro? Era una vasija con agua. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Lavarse las manos y los pies. Porque si ellos entraban a ministrar al tabernáculo sin lavarse las manos y los pies, morían. Morían. Allí hay un diseño. Ahora Jesús viene. No hay un tabernáculo. Jesús está sacando de la mente de los discípulos la idea del templo, porque es que el templo tenía una razón de ser. El templo no fue una idea que perdurara por siempre para que allí se alabara a Dios. El templo existía porque en el Antiguo Testamento, cuando el hombre no había sido reconciliado con Dios, porque no había sacrificio todavía del Cordero de Dios, el hombre no tenía un lugar donde hablar con Dios, porque Dios estaba airado con el hombre todos los días, dijo el profeta. Entonces Dios manda construir un templo para que la oración que se hiciera en el templo, él la pudiera escuchar. O sea, el templo Dios lo manda a hacer para tener una oficina y poder atender a Israel. Para que me entienda mejor. O sea, yo quiero tener comunión con el pueblo, pero no tengo cómo. Hagamos el templo, se consagra, me lo dedican a mí, lo santifico, y la oración que hicieran en este lugar yo la oiré. Y si alguien está lejos del templo, para que yo lo escuche, tiene que salir de su casa, levantar las manos en dirección al templo, y yo lo escucharé. Pero si se oraba de otra manera, Dios no escuchaba. O si se oraba en otro lugar, Dios no lo escuchaba. Entonces ahora viene el Señor y tiene que quebrar de la mente de los discípulos este concepto religioso codependiente de un auditorio. Porque ahora con la muerte Jesús vino a romper el velo que limitaba el acceso a la intimidad y a la gloria de Dios, para abrirnos la puerta a nosotros con la gracia. Entonces, por eso es que cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Vamos. Jesús enseñó entonces el Padre nuestro. Eso no fue una oración modelo para que nosotros la estemos repitiendo todas las veces como buenos rezanderos. No significa que siempre tengamos que orar así. De hecho, la única vez que Jesús oró así fue cuando le estaba enseñando a los discípulos. Porque en Juan 17 yo veo a Jesús orando y Jesús no oró así. ¿Aló? ¿Qué fue lo que Jesús le quiso enseñar a los discípulos? Es que en la cultura hebrea ellos tenían el libro de las oraciones. Y para ellos orar tenían que buscar cuál era la oración que tenían que hacer, y la oración era leída.
Y entonces ellos ven en Jesús un nuevo modelo y le dice: Señor, enséñanos. Y él en pocas palabras le estaba diciendo: miren lo que le dijo: cuando ustedes vayan a orar, entren a su habitación y cierren la puerta. Para ellos eso fue supremamente extraño, porque el modelo era que para orar había que ir al templo. Y si no se iba al templo, Dios no escuchaba. Ahora Jesús le dice: entren a su habitación. Esto es un modelo que para ellos era totalmente diferente. Y cuando ustedes oren, díganle: Padre. Esta no era la relación que Israel tenía con el Señor antes de Jesús. Antes era el Adonai, el Señor. Antes era el Shaddai, el Elohim. Ellos tenían unas referencias de Dios y veían a un Dios distante. Ahora Jesús viene a decir: yo les voy a romper el velo, los voy a sacar del templo, pero los voy a traer a la intimidad con mi Padre. Alabado sea Dios. Les voy a enseñar que el asunto no está en el templo, que el asunto está en el corazón, en la mente, en la vida de cada uno en particular. Y les dijo: dejen de relacionarse con un Dios distante y relaciónense con un Dios que es Padre, que los puede escuchar. Aleluya. Eso se llama intimidad. Jesús los estaba introduciendo a un nuevo sistema religioso. El problema que nosotros es que nos culturizaron con el culto babilónico y nos ha costado salir de ahí. Porque desde el año 550, cuando en el concilio de Nicea aprobaron el culto a María, reconociendo a María como Madre de Dios, hasta el 1510, cuando la revolución de Martín Lutero, fueron 1000 años de adoctrinamiento en el mundo. Roma, Babilonia, adoctrinando al mundo de cómo debían relacionarse con Dios. Y entonces nosotros hemos evolucionado bastante, pero venimos arrastrando cositas. Venimos con ciertas costumbres, con ciertas ideas. Y el asunto es que hemos idealizado a Dios según mi propia filosofía. ¿Y qué hicimos con eso? Renunciamos al reino para diseñar un Dios propio y construir un reino propio. ¿Me explico? Entonces, uno dice que cuando el Espíritu Santo te toca, te tienes que ir al piso. Otro dice que cuando el Espíritu Santo te toca, tienes que hablar en lengua. Otro te dice que cuando te toca el Espíritu tienes que temblar. Otro te dice que cuando te toca el Espíritu tienes que llorar. Y otro te dice que nada de eso es necesario. Entonces, ¿qué pasa? Que el que dice que tiene que temblar, cuando ve al que se cae, dice: eso no es necesario. Y cuando el que habla en lengua ve al que tiembla, dice: eso no es necesario. Y cuando el que llora ve al que habla en lengua, dice: eso no es necesario. Y cuando el que dice que nada de eso es necesario, critica y señala todo y dice: eso es un desorden. Y entonces el que está de este lado, cuando ve al que dice nada de eso es necesario, dice: ese es carnal. Ese es un enemigo del Espíritu. Hay que ser pentecostal. Es que es el fuego. Hermano mío, mire, el Espíritu Santo no está ajustado a tu ideología ni a tu filosofía. Él se mueve como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Yo no lo puedo idealizar. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nos paramos criticando, señalando, juzgando, condenando. ¿Por qué? Porque todo aquello que se sale del marco ideal de mi mente, lo critico, lo condeno, lo juzgo, lo rechazo y digo que eso no es de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿ese es el reino de Dios?
Entonces cada grupo defiende su propia posición y tenemos a mucha gente diciendo: es que yo cuido la sana doctrina. Y cada uno pelea supuestamente por la sana doctrina. Y yo pregunto: ¿y cuál es su sana doctrina? A la que yo predico y la que predica el otro, esa no es sana. Y lo mismo dice aquel. Y la pregunta es: ¿y quién tiene la razón? ¿Quién le garantiza a usted que usted no es el equivocado? Es que a mí me enseñaron, a aquel también lo enseñaron. ¿Cuál de los dos maestros tenía la verdad? ¿Cuál estudió más? ¿Cuál sabía más? Mire, a nosotros no nos divide la doctrina, jamás. Nunca. Hagamos un ejercicio sencillo. ¿Cuántos aquí creen en la vida eterna con Cristo? ¿Cuántos creen que el pecado lleva al infierno? ¿Cuántos creen en que hay que bautizarse? ¿Cuántos creen que hay que ayunar? ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra revelada de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Cristo murió en la cruz por perdonar nuestros pecados? ¿Cuántos creen que el arrepentimiento conlleva la vida eterna? Entonces la doctrina no divide a nadie, porque todos creemos lo mismo. ¿Sabe cuándo nos dividimos? Cuando decimos: es que si usas arete, eso te va a llevar al infierno. Es que si te pones un pantalón estás en pecado, eso es de la carne. ¿Sabe cuándo nos dividimos? Cuando comenzamos a predicar dogmas y tomamos los dogmas y los metemos como doctrina. Y la gente pelea por los dogmas y no por la doctrina, porque la doctrina es la misma. Es importante que en la iglesia haya normas, porque donde quiera que hay sociedad se requieren normas de operatividad para que funcione con orden. Las normas están bien, eso es correcto, eso es muy bueno. Sin normatividad nada funciona, nada opera, pero nunca convierta la norma en doctrina. Porque cuando convertimos la norma en doctrina es cuando nos dividimos y nos peleamos. ¿Aló? Yo ni sé a qué hora comencé. Ni sé cuánto llevo de tiempo. ¿Está conmigo aquí? Así que, amados míos, queremos enfrentar las tinieblas. ¿A cuánto les gusta aquí la guerra espiritual? Qué poquitos. ¿Cuántos están aquí en oposición a las tinieblas? ¿Cuántos aquí aman a Satanás? Tenía que decir que Jehová lo reprenda. Ok. Mire, hay mucha gente haciendo un acto de amor con Satanás. ¿Cómo así? Mira, Lucero era el querubín protector del trono de Dios. Fue creado mediante una atmósfera de adoración, acabado de hermosura. Wow. Algunos dicen por ahí que cuando él caminaba que destellaban luces de todos los colores. Yo no sé de dónde se inventaron eso. Su vestidura era de diferentes piedras preciosas, pero no sé si tenía la discoteca andante, no sé. No sé, yo no puedo decir eso es verdad o es mentira, no sé. La Biblia no lo aclara, no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, para mí está en cuestionamiento. Pero bien, ¿a dónde voy es a esto? Satanás ve que tenía poder, que tenía gloria, que tenía ángeles que le obedecían, que tenía una grande posición. Y él se le ocurrió una idea y dijo: yo también quiero ser rey. Así que me iré y subiré a los lados del norte. En el monte del testimonio me sentaré y seré
semejante al Altísimo. Mucha gente ha dicho que Satanás quiso destronar a Dios y que quiso darle un golpe de estado y que le quiso quitar el lugar. Eso no es verdad. Satanás nunca quiso hacer eso porque siempre supo que no lo podía hacer. Pero sí quiso ser semejante. Es decir, yo quiero tener un trono y quiero ser rey, quiero tener un reino así como Él lo tiene. Y tengo poder y tengo seguidores para lograrlo. Pero en el cielo no se le permitía algo así. Se viene la guerra, Miguel con sus ángeles, viene la batalla, y ¿dónde termina Lucero? Arrojado a la tierra. No se le permitió tener un reino, ¿verdad que no? No se le permitió ser rey. Pero ahora venimos nosotros a la iglesia y decimos el reino de las tinieblas. El Señor nunca le permitió armar un reino, pero nosotros lo reconocemos como reino. Y si decimos reino, lo estamos llamando a él rey, porque todo reino tiene un rey. Y el Señor nunca dejó que él fuera rey. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo. ¿Viene el qué? Jesús lo llamó príncipe. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire, el príncipe del mundo, el príncipe de la tiniebla. Dios y la Biblia siempre le llamaron príncipe. Y los príncipes no tienen reino. ¿Hay alguien aquí? Los príncipes no tienen reino. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Diga conmigo, son un sistema. ¿Qué son las tinieblas? Un sistema. Y un sistema que opera muy bien, que trabaja muy bien, que practica la unidad muy bien. ¿Usted ha escuchado en la historia un demonio rebelado contra el diablo? Pero sí ha escuchado evangélicos rebelados contra el pastor. Oye, qué tremendo. Entonces resulta que los que están en el reino, divididos, resentidos, reventados unos con otros, chismoseando unos con otros, murmurando el uno del otro, señalándose y juzgándose, quieren enfrentar un sistema completamente coordinado, bajo una unidad perfecta, caminando bajo un mismo propósito, dirigido bajo un mismo líder, donde nadie se le revela a nadie. Pregunto, ¿quién va a ganar? Entonces, el asunto no es que nosotros no tengamos poder. El asunto es que no estamos en las condiciones adecuadas para enfrentar a ese enemigo. Por eso es que las tinieblas vienen y hacen daño en la iglesia, en la familia, en la vida, en el ministerio, en las finanzas, en la salud, como le da la gana. Porque toda tiniebla que haya entre nosotros y en nosotros se convierte en un derecho legal para que el enemigo venga a dañarnos. Queremos hacer guerra espiritual. Vaya, reprenda al diablo como quiera. Pero si usted no saca el diablo de su corazón. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dice, voy a cumplir mi propósito. Voy a Jerusalén y me van a entregar en manos de los pecadores y me van a matar. Y se levanta Pedro, que ni se te ocurra hacer eso. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Imagínense, pastores, que usted le diga a un líder que se lo ponga así: quítate de mí, diablo. ¿Qué pasaría? Pastores, yo tengo calor, me voy a quitar esta cosa. No hay problema, ¿verdad? Yo pensé que de pronto aquí sin saco no se podía predicar. Gracias, amado. Amados míos, no podemos pretender
destruir un sistema si el reino que yo represento no lo estoy viviendo en el orden que lo debo vivir. La guerra espiritual no es un tema de emociones, es un tema de convicciones, es un tema de disciplina, es un tema de orden, es un tema de integridad. ¿Cómo puede estar un hermano que vive en unión libre, que no ha querido darle matrimonio a su mujer, y va entonces a reprender un espíritu de fornicación? ¿Con qué autoridad lo hace? ¿Cómo podrá un hermano que se roba los diezmos reprender un espíritu de ruina? ¿Con qué autoridad lo hace? Es decir, yo no puedo atacar lo mismo que hay en mí, porque entonces no hay autoridad. ¿Cómo puedo yo reprender al espíritu de corrupción en el gobierno si yo hago trampa para no pagar la luz completa? Algo pasó por ahí. ¿Cómo puedo yo orar para que Dios transforme el gobierno si en las elecciones vendí el voto? ¿Cómo puedo yo reprender un espíritu de aborto si voté por un presidente que apoya el aborto? Es decir, si yo voy a enfrentar las tinieblas, yo tengo que mantener una posición que me otorgue autoridad sobre las tinieblas. Pero para disfrazar eso, los evangélicos inventaron una cosa: la famosa retaliación o la retalia. ¿La han escuchado? ¿Cómo es? La venganza. Yo me pregunto, ¿de dónde rayos inventaron eso? Que si tú atacas al diablo, luego él se va a venir en tu contra. Mire, yo te tengo que decir algo. El diablo se te va a venir en tu contra, lo ataques o no. Basta con que tú confieses a Jesús con tu boca y ya te conviertes en un enemigo para las tinieblas, en un blanco para las tinieblas. Si tú eres de los que dice yo no creo en eso de guerra espiritual, igual, aunque no lo creas, no significa que no sea real y que no exista. A mí me ha tocado hablar con gente que dice no, yo no creo en eso de la brujería y de los brujos. Yo le digo, el hecho de que usted no crea no significa que no exista. Usted tiene derecho a creer y a no creer en lo que usted le dé la gana. Pero eso no significa que lo que usted no cree no exista. Te va a tocar enfrentar las tinieblas sí o sí. Te guste o no. Te dé miedo o no te dé miedo. Igual te va a tocar enfrentarlo. Entonces ese asunto de la retalia, de la venganza. Yo no sé si usted tiene una cita bíblica que sustente eso, me la da. Y sáqueme del error. Pero lo que yo interpreto y veo en la Biblia es que atacamos tinieblas que hay en nosotros. Y como en mí hay un derecho legal de lo que estoy atacando, yo sufro una consecuencia. Entonces eso no es ni venganza ni retaliación. Eso es una ley espiritual que dice que el juicio comienza por la casa. Si tú vas a dar un golpe a las tinieblas, pero en ti hay tinieblas, el primer lugar donde se va a manifestar el golpe es en ti mismo. Entonces, para enfrentar las tinieblas hay que asegurarse de estar en luz. Pero no puedo pretender enfrentar las tinieblas con tinieblas en el corazón.
No puedes pretender ir a la guerra espiritual si no has perdonado al hermanito que te ofendió. No puedes pretender ir a la guerra espiritual si andas murmurando de tu líder. Porque después entonces te comienzas a pagar la consecuencia. Y entonces lo que dicen es, eso es que le estoy dando duro al diablo. No, hermano mío, él te está dando duro a ti. ¿Está conmigo aquí? Mire lo que dice Lucas 11, 21 y 22. Búsquelo. Lucas 11, 21 y 22. Cuando esté listo me avisa. Lucas 11, 21 y 22. ¿Estamos listos? Usted va a encontrar ahí que dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita las armas en las que confiaba, entonces dice, reparte el botín. Mire lo interesante acá. ¿Quién es el hombre fuerte? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el hombre fuerte? Ok. Hablamos de entidades espirituales, hablamos de las tinieblas. Pero es que la Biblia habla de un hombre fuerte y habla de uno más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Hablamos del Señor. Hablamos de nosotros, el cuerpo de Cristo, en quien opera el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros pretendemos ir a saquear la casa del hombre fuerte sin primero corregir el problema del hombre fuerte, sin haberlo vencido y sin haberle quitado las armas. ¿Cuál es el botín? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de botín? Son las almas. O sea, yo no puedo ir a pretender ganarme las almas para Cristo si primero no tomo posesión a nivel espiritual de mi territorio. Por eso es que muchas veces se sale a evangelizar y muchos regresan con dolor en las piernas, dolor de cabeza, dolor de estómago, llegan a la casa y encuentran tremendo problema, pierden el empleo, pasan tantas cosas. Y dice, eso es que le estoy dando duro al diablo. No, cuidado. Es que el hombre fuerte lo tienes tranquilo, con todas sus armas, y te le están metiendo a su territorio. Eso es como meterse a sacarle el cachorro a la leona sin haber acabado con la leona en la cueva. La guerra se gana con disciplina y orden, así dice el libro de los Proverbios. Con sabiduría harás la guerra. La guerra espiritual no es un tema de emociones, es un tema del espíritu y hay que asumirlo con compromiso, con responsabilidad, con orden, con integridad. Amén. Pero es necesario conocer y entender el reino. Mire, le quiero explicar algo. Nosotros nos acostumbramos a decir que somos la iglesia de Jesucristo, ¿sí o no? Y lo decimos con orgullo, ¿sí o no? Ok. Esa palabra iglesia viene de una raíz griega llamada eclesia, que significa asamblea. Bueno, asambleas de Dios, ¿no? Asamblea. ¿De dónde surge ese nombre? De eclesia. Porque realmente ese no fue el nombre que Dios nos dio. Ese fue el nombre con el cual Roma quiso identificar
a los seguidores del Señor durante su tiempo imperial. Había un nuevo grupo que había surgido dentro del imperio. Ellos no lo conocían, no lo relacionaban, tenían que identificarlo de alguna manera y le llamaron la iglesia o la asamblea de los creyentes o de los seguidores de Jesús. Entonces, no es que esté mal usar la palabra iglesia. Lo que le quiero decir es que iglesia es la identidad política que Roma nos dio en el principio. Lo que realmente Jesús quiso formar no fue una asamblea, porque en una asamblea hay diversidad de pensamiento. Lo que el Señor vino a formar fue su cuerpo. Y eso sí lo encontramos en la Biblia, porque dice que así como vosotros, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función diferente, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué es lo que somos? Un cuerpo. Porque en un cuerpo hay un solo corazón y hay una sola mente. Cuando usted mira cómo describe la Biblia, la iglesia primitiva dice que todos eran de un mismo corazón y de un solo pensamiento. El problema de nosotros es que cada uno piensa como quiere y cada uno quiere hacer lo que siente, y se nos está olvidando que somos un cuerpo. Y es necesario recuperar la corporeidad. Aleluya. Tenemos que recuperar la corporeidad, la idea, la identidad de cuerpo. Por eso dice el Señor, o dice la palabra, la mano no le puede decir al pie que no lo necesita. Ni el pie le puede decir a la cabeza que no lo necesita. Porque todos los miembros del cuerpo son importantes. En el cuerpo no hay nada insignificante. Hasta lo más sencillo que usted tiene en su cuerpo tiene una razón de ser. ¿Alguien sabe para qué son las cejas? Para vernos lindos. ¿Alguien sabe para qué son las cejas? Para evitar que el sudor de la frente te irrite los ojos. ¿Alguien sabe para qué son las pestañas? Esos pelitos insignificantes. ¿Para qué son? Para poder dormir. Sin pestañas no se duerme. Ah, ¿no lo sabía? Sépalo. ¿Usted quiere hacer la prueba? Esta noche arránquese todas las pestañas. Y mañana me cuenta cómo le fue. Los pelitos en la nariz, ¿para qué son? Usted a veces dice, ¡ay, qué feo! Los pelos en la nariz, ¿para qué son? Para filtrar el aire que absorbes, para que no te contamine los pulmones. La cerilla de los oídos. Eso. Cada cosa en el cuerpo tiene un diseño, tiene una razón de ser, tiene un sentido del por qué está ahí. Dios es perfecto en sus diseños. Y a nosotros el Señor nos llama su cuerpo. Eso significa que cada uno que hace parte del cuerpo tiene una razón de ser. Hay un motivo por el cual está. Tiene un diseño y tiene un valor. Tiene una importancia. No menosprecie a nadie en el cuerpo de Cristo, porque todos somos valiosos. Lo que pasa es que hay funciones que hacen a diferentes miembros más visibles que otros. Pero el hecho de que algún miembro de tu cuerpo no sea muy visible no significa que no sea importante.
Hay ministerios, dones que hacen visible a la persona, y por eso muchos se jactan y se creen importantes y se creen grandes, y olvidamos a los intercesores que nadie ve cuando están de rodillas clamando para que a los demás nos vaya bien, y a eso no los valoramos ni los honramos. Muchas veces felicitamos al músico y a la que canta porque lo hacen lindo, pero nadie felicita a los sugieres que durante toda la reunión están de pie, te están sirviendo, están velando para que todo esté en orden. Y todavía hay ministros, todavía hay líderes, hay gente que tiene funciones visibles, que se creen importantes y no quieren ni siquiera saludar a la gente. Pero decimos que somos el reino de Dios. Y decimos que le vamos a aplastar la cabeza al diablo. ¿Usted cree que un sinvergüenza orgulloso tiene autoridad para aplastar la cabeza al diablo? No, hermano, ese está aplastado hace rato. ¿Hay alguien aquí conmigo? Yo pensaba. ¿Estamos entendiendo cómo es que esto se mueve? Mire, tenga los títulos que quiera, pero lo que se recibe en el cielo son siervos. Usted haga uso del don, del llamado y de la habilidad. Pero si quieres tener una identidad en el cielo, sin importar la habilidad, don, llamado, ministerio, título que tenga, tienes que ser siervo. Porque el servicio es lo que te da identidad en el cielo. Hay que valorarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos. Porque cada hermano es mi complemento. Dígale a su compañero, no somos competencia, somos complemento. Aleluya. Aleluya. ¿No creen ustedes que es hora de dar un aplauso? Pastor, yo creo que la hora ya se acabó. ¿Ya se acabó, sí o no? Lo que aquí el jefe diga, eso hago. Todito ustedes me pueden decir que sigue, pero si el jefe me dice que no, yo no sigo. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Seguimos? Bueno, vamos a seguir entonces otro poquito. Estaba diciendo que la identidad que Cristo nos dio es una identidad de cuerpo, no de asamblea. Predicamos y condenamos el ecumenismo, pero lo practicamos al mismo tiempo. Porque cuando hablamos de ecumenismo pensamos que son la unión de todas las religiones del mundo, y el ecumenismo no es eso. El ecumenismo es vamos a unirnos respetando la ideología, la filosofía y la idiosincrasia de cada uno, es decir, la unidad en el respeto del pensamiento individualista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el reino y en la iglesia? Estamos unidos, pero respeta mi manera de pensar, no te metas con mi forma de pensar. Unidad pastoral, pero yo me uno contigo, pero no te metas con mi
doctrina. No te metas con lo que yo pienso. Eso es intocable. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama ecumenismo. Lo practicamos al mismo tiempo que lo condenamos. Aleluya. Entonces tenemos que arrepentirnos de muchas cosas. Hay mucha gente que dice: esta es mi manera de pensar, me la tienen que respetar. Mientras tú pienses así, no me digas que tú eres un hijo de luz. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama soberbia. Y la soberbia no es de Dios, porque Dios a los soberbios los mira de lejos. Yo le digo a mi gente: ¿cómo quiere usted que yo lo trate? Porque yo te voy a tratar de acuerdo a como tú me reconozcas a mí. Entonces, si usted me dice que yo soy un pastor, yo lo trataré a usted como una oveja. Si usted me dice que yo soy su pastor, lo trataré como mi oveja. Y si usted me dice que yo soy su padre, lo trataré como mi hijo. ¿Cómo quiere que te trate? ¿En qué grado de honra usted considera a su pastor? El problema es que a veces lo tratamos como un pastor, pero queremos que él me trate como su hijo. Y hay algo que no cuadra. Algo no es coherente. La Biblia dice que recibe honra el que haya aprendido a honrar. Nadie que no haya aprendido a honrar no tiene derecho espiritual de recibir honra. ¿Quiere honra? Aprenda a honrar. Valore lo que Dios le dio, lo que Dios le entregó, a quien Dios te puso, a que te lidere, a que te pastoree, a que te mentoree, a que te cuide, a que te alimente espiritualmente. Ese es el reino de Dios, donde hay amor, donde hay perdón, donde hay honra, donde hay respeto, donde hay obediencia. Ese es el reino de Dios. Y le voy a decir algo, mis amados pastores. Levántenme la mano todos los pastores que están aquí hoy. Ok, bien, gracias. Les voy a decir algo, mis amados pastores, con mucho amor y respeto. No se pongan a corretear rebeldes. Que Dios no los llamó a pastorear rebeldes. De hecho, la Biblia dice que el rebelde no se pastorea. ¿Cómo fue, pastor? Eso provoca úlcera. Bíblicamente el rebelde no se pastorea. El rebelde se deja que se estrelle y que se mate solo. No me mire raro. Cuando los hijos de Coré se rebelaron, ¿qué hizo Dios? Les abrió la tierra y los mandó vivos al infierno. Ay, porque Dios no vino a pastorear a los rebeldes hijos de Coré. Cuando Ananías, porque es que alguien me va a decir ahora que eso fue la ley, pero estamos en la gracia. Explíqueme por qué Ananías y Zafira se murieron en la gracia. Y ya estaban bajo la gracia. Lo que pasa es que nos tienen manipulados con la parábola de la oveja perdida. Con eso nos están manipulando los pastores, porque la Biblia dice que el buen pastor deja las 99 y se va detrás de una sola. Entonces, por eso el hermanito rebelde que quiere hacer lo que le da la gana, ahora quieren poner al pastor a correr detrás de ese sinvergüenza, descuidando a los que sí son fieles. Ese
esa oveja perdida no se refiere a ningún hermano que se aleja por rebeldía de la iglesia. Lean bien esa parábola para que sepan quién es la oveja perdida. Hay que estudiar bien eso. A mí no me manipulan con eso. El que se fue en rebeldía, déjenlo que el diablo se lo desayune. Y si no me quieren creer, léanse Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6. Porque es imposible que los que una vez gustaron la buena palabra y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y fueron partícipes de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean restaurados. Entonces no me ponga a correr y a perder mi tiempo detrás de un rebelde que ni siquiera Dios lo quiere restaurar. ¿Aló? Ay, bendito Dios. ¿Estamos aquí? Por eso es importante entender el reino. Porque es que el reino regularmente no opera como nosotros nos acostumbramos a pensar. ¿Aló? Mire, vamos a hacer un ejercicio sencillo para que usted vea cómo está el asunto. Levánteme la mano todos los que dicen soy oveja del redil de Dios. Levanten la mano los que se consideren ser ovejas del redil de Dios. Levanten la mano. Ok, toditos están perdidos. Pregúnteme, ¿cómo así? Busquen el Salmo 100. Hermano, la Biblia es para leerla con el Espíritu Santo. El problema es que estamos leyendo la Biblia, pasamos por encima de la Biblia corriendo y no estamos deteniéndonos a mirar lo que dice. Busquen el Salmo 100, o si se lo sabe de memoria, me lo dice. Cantad, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su... ¿Ovejas de qué? ¿Verdad que no dice de redil? ¿Somos ovejas de qué? Y usted diciendo que es de redil. ¿Sabe qué es el redil? Un corral. ¿Cómo le llaman acá? Así, ¿verdad? Un corral. Las ovejas no se recogen en corrales como las vacas. Las ovejas permanecen en el prado, en el campo, de día y de noche. Por eso es que cuando Jesús nació, los ángeles vinieron a informarle a unos pastores. ¿Dónde estaban los pastores? En el campo con las ovejas. En la noche, porque las ovejas no se recogen. Sí hay redil, sí, pero las únicas ovejas que son llevadas al redil son las ovejas enfermas. Y nosotros diciendo con orgullo, yo soy oveja del redil de Dios. Dígale a alguien, oveja de prado.
Tu papel como oveja está en el prado, no en el redil. La mentalidad de oveja de redil hay que acabarla esta misma noche. Usted es oveja del prado. Usted tiene que estar afuera. Allí es donde está el diseño, donde usted tiene que trabajar. En la calle, en las casas, en los parques, en las plazas, donde está la oveja perdida. Ahí le dejé una pista. Aleluya. Pero muchos se acostumbraron a ser ovejas de redil y por eso paran enfermos, resentidos, malcriados, inmaduros, delicaditos, con todo se ofenden, todo les hiede, nada les huele. ¿Hay alguien aquí conmigo? Hay que cambiar la mentalidad. Hay que entender cómo es que opera el reino de Dios. Tengo que identificarme con el reino de Dios. El reino tiene un gobierno. Y ese gobierno está representado por Dios. Pero ese gobierno representado por Dios estableció una estructura para gobernar el reino en la tierra. Y eso lo dice Efesios 4, 11, 12 y 13. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra que han sido llamados. Los 5 mantos ministeriales o los 5 dones ministeriales son los encargados de ejecutar el gobierno de Dios en el reino de la tierra, en obediencia a un Dios eterno. Por eso, todo aquel, escúcheme esto, una cosa es ser rebelde. El rebelde se opone y resiste. Pero el que entra en rebelión es aquel que se levanta en contra de. Y tenga mucho cuidado cuando usted se levante en contra de uno de los que representan el gobierno del reino de Dios en la tierra. Porque todo aquel que atenta contra el gobierno del reino de Dios en la tierra está atentando en contra de la soberanía de Dios. Así que la próxima vez que usted se quiera meter y levantar contra un pastor, piénselo 50,000 veces. Se lo recomiendo que lo piense bien. ¿Y cómo hago si está equivocado? Cuidado, que tiene un manto. Tiene un manto. Pero es que está mal. Pero tiene un manto. Tiene un manto. Si no lo quieres ver a él, no lo veas. Pero mira el manto. Si no lo quieres honrar como hombre o como mujer, no los honres. Pero honra el manto que portan. Aleluya. Mira, ese gobierno no es una idea loca, es un diseño de Dios. Y los 5 dones ministeriales están para, la Biblia dice, ¿a fin de qué? ¿Cuál es la? A fin de perfeccionar. Eso de ¿cómo te perfecciono si tú no me permites meterme en tu vida? Porque es que no, usted es el pastor, yo lo respeto, yo lo amo, pero en mi vida personal no se mete. Esa es mi vida privada.
Si a mí me dice alguien así, yo le digo, pues me meto en tu vida privada cuando me dé la gana. Y si no te gusta, renuncia a mi mentoría. No eres mi discípulo, ni mi hijo, ni mi oveja, ni nada. Lárgate a otro lado. ¿Cómo te perfecciono si no me meto en tu vida? Te tengo que decir lo que está mal, lo que no estás haciendo bien, lo que en tu corazón no está correcto, te lo tengo que decir. Cada vez que te vea que te equivocas, te lo tengo que decir. Esa es mi función. Por eso mucha gente me detesta. ¿Qué le vamos a hacer? Mire, yo le digo a la gente, yo prefiero tener problemas con usted y no con Dios. Porque si yo no te estorbo la vida a ti, tengo problemas con Dios cuando le vaya a rendir cuentas. Porque el pastor le tiene que rendir cuentas al Padre por cada uno que se le entrega. Oiga, colabórele al pastor para sus cuentas. Para que cuando vaya a rendir cuentas, no estén problemados por culpa suya. Por eso la Biblia dice que honrad a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quien debe rendir cuentas. Aleluya. Gobierno. Hay que reconocer el gobierno, pero hay algo que se llama gobernanza. Y la gobernanza es el estilo, la forma, la cultura que usa el gobierno para ejercer la gobernanza. Entonces, Dios tiene su forma de gobernar. Nosotros los ministros tenemos que gobernar a la manera de Dios, no de acuerdo al pensamiento propio o a mi propia idea. Tiene que ser a la manera de Dios. La iglesia o los miembros no pueden ser tratados como esclavos, ultrajados o maltratados, porque hay que llevarlos con amor, con compasión, pero metiéndonos en su vida también. Hay que entender cómo opera el gobierno de Dios. Pero hay algo que se llama gobernabilidad, y ahí es donde está el problema. Porque el ser humano no fue hecho, creado, diseñado para ser gobernado, sino que el hombre fue creado para gobernar. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y en esa, los bendijo Dios, dice, les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y enseñoread. ¿Sabe qué significa eso? Gobierne. Gobierne. Dios nos diseñó para gobernar. Por eso es que nos cuesta someternos a un gobierno, porque no fui diseñado para obedecer, sino para gobernar. Y entonces, ¿cómo hacemos? Hay que reconocer que alguien me formó, que alguien me hizo, que alguien me diseñó, que alguien me dio la vida. Entonces yo debo entender que a ese alguien supremo tengo que obedecerlo, tengo que honrarlo, tengo que respetarlo, tengo que someterme a él. Pero resulta que ese soberano estableció unas figuras visibles en la tierra que lo representen para gobernar. Entonces, si yo entiendo, aleluya, quién es el que gobierna mi vida, me someteré, me sujetaré y obedeceré al que representa ese gobierno que yo obedezco. Entonces es algo del Espíritu. Es algo de la obediencia y la sujeción, es algo del Espíritu. No es algo natural, no es algo carnal, es espiritual. Y todo aquel que reconoce una autoridad espiritual está habilitado para ejercer autoridad espiritual. ¿Qué les quiero decir con esto? Todo aquel que vive bajo la autoridad de un hombre o una mujer de Dios está habilitado para ejercer autoridad sobre las tinieblas. Ninguno que no reconozca y que no honre a su autoridad espiritual no puede ejercer autoridad sobre los demonios.
Porque la gobernabilidad, el poder de gobernabilidad que haya en mi vida es lo que me permite ejercer gobierno y autoridad. Bueno, ya la gente se está yendo, voy a terminar. Sí, porque yo le estoy predicando a usted y si usted se va, yo a quién le predico ya. Entonces, como ya veo que se está haciendo tarde y algunos tienen que ir a descansar, yo quiero ser prudente. No se preocupe, que no me incomoda. Solamente que ya me estoy dando cuenta que ya es hora de terminar. Amén. Bueno, hay mucho más que hablar, pero lo que no hay es tiempo. Entonces, yo espero, hermanos míos, que ustedes puedan valorar esto que hoy han escuchado y que han recibido, y que podamos alinearnos en el orden del Espíritu para entender, comprender y conocer el reino de Dios.